Hola, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Bueno, hoy ya estamos a diciembre, así que hoy nos corresponde estudiar el himno número 12 del Mika Gurauta, el himno con el que se cierra el Kohai o la segunda parte del Mika Gurauta y pues el último himno del Mika Gurauta como tal. Este himno se trata de al reunirse los carpinteros se construye el Yoki Gurashi. Bueno, dice que esta canción, o sea, todo este himno, habla de cómo el hacer Hinokishin en el Jiva se convierte en la semilla de lo elemental y en el abono para una buena cosecha en la vida de alegría. O sea, en el Yoki Gorashi, ¿cierto? Bueno, ¿qué tiene de especial este himno con respecto a los demás? Así como en los himnos anteriores, el himno número 12 pues también tiene cosas muy diferentes que lo hacen especial. Entonces, bueno, como ya les dije, es el último himno del Mikagura Uta y es con el que ya se cierra pues completamente todo. Tiene algo muy interesante y es cuando te lo estás aprendiendo, es una buena forma de recordar algo, es que nunca se retrocede. En la mayoría de himnos se hacen ciertos pasos y pues los piecitos vuelven hacia atrás. En este no se retrocede. Si hay vueltas y cosas para volver atrás, pero mientras estás de frente no hay pasos para regresar. Entonces es muy interesante. Ahora que lo dancen, pues se fijan. Eh, Utiliza nuevamente el abanico. Yo no se los había mostrado en el video anterior, pero pues bueno, quienes han danzado lo conocen. Utiliza un solo abanico, que es el que se usa, o sea, cuando se danza el Kohan, la segunda parte, se toma el abanico, porque para el himno sexto se necesita, ¿cierto? En el último verso del himno sexto se saca el abanico, que pues se saca como de esta manera, ¿cierto? Y luego se levanta. En el himno 12 se utiliza todo el tiempo. No se utilizan 7, 8, 9, 10, 11, no se vuelve a utilizar. Así que se danza todo el tiempo con el abanico puesto. Pues si se tiene kimono, entre el cinturón del kimono, si se tiene happy, entre este bolsillo del happy, ¿cierto? Se danza con, se danza con el abanico guardado. Y en el himno 12, pues se saca, se utiliza. Se utiliza en 3 versos, entonces es importante. Ahora les cuento por qué es importante el abanico en este himno. Tiene pasos nuevos que no hay en ningún otro himno, muy nuevos, empezando pues por el primer paso que es agacharse, que también ya les voy a explicar para qué. Y tiene expresiones en lenguaje imperativo. Esto es muy interesante porque la mayoría de himnos pues vienen en un lenguaje muy amable, en el que Dios nos habla como nuestro Padre, pero de una forma muy amable, ¿cierto? Como eh, sería bueno que hicieses esto, me gustaría que hicieras esto, eh, estaría bien que pasara esto, pero aquí no es una sugerencia, aquí es una imposición, o sea, debes hacer esto, es necesario hacer esto, ¿cierto? En el lenguaje japonés se nota muchísimo más porque eh, las cosas imperativas están escritas de una forma diferente. Para nosotros, más que todo, lo imperativo va en el tono de voz, ¿cierto? Obviamente no es lo mismo decir, eh, no sé, camina que camine, ¿cierto? O no sé, bueno, es que nuestro español es diferente, pero el japonés es muy contundente cuando es una orden. Y pues aquí hay bastantes órdenes. Entonces en el texto van a encontrar ciertas frases que les puse IMP de imperativo. Y esa frase en japonés suena como una orden. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, acá viene la primera parte en la que vamos a rellenar. Entonces hay una palabra que se utiliza mucho aquí que es daiku. Daiku significa carpintero, carpintero, que es la persona que construye una casa. En Japón, la mayoría de casas son hechas de madera. De hecho, esta casa es de madera recubierta con papel. Entonces, no sé si saben, acá no venden velas, como en Colombia, pues que venden velas bonitas y cosas así, no venden velas, pues normalmente. Venden unas pequeñitas para las casas que tienen altar budista. Los budistas ponen unas velitas en la casa, pero pues en Tenrikyo se utilizan bombillos, así como pues en el Fukyosho, allá en Medellín, tenemos unos bombillitos que se ponen en la noche, pero no se ponen velas porque pues realmente es muy peligroso. Acá todo se podría incendiar. Entonces, más que se me olvida cómo se llama
Bueno, un maestro de obra que hace las casas normalmente, pues se requiere de un carpintero, que es el que logra amoblar, amoldar todo para que quede bien. De hecho, construir toda una casa demora unos 2 meses. Me ha tocado ver casas como las están construyendo y pues es impresionante, son puros módulos de madera. Entonces, em, aquí tenemos que tener en cuenta que carpintero pues es la persona que construye una casa, no solamente una persona que construye muebles de madera. Y pues en nuestro caso de Tenrikyo, llevándolo pues a nuestro lenguaje, entonces sería la persona que construye el mundo de Yokigurashi. Entonces vas a escribir ahí la persona que construye el mundo de Yokigurashi, es decir, los yobokos. Y está la palabra Toryo, que está también muchísimo en este himno, y es el líder de los carpinteros, el maestro. En nuestro caso, entonces sería quien está un tricito por encima en jerarquía, o sea, que sabe un poco más sobre Tenrikyo, ¿cierto? Entonces, ya con eso vamos a comenzar. Listo. 1. Hitotsu. Ichi ni daiku no ukagai ni nanika no koto mo makaseoku. Bueno. Entonces, este verso quiere decir, recuerden que en las rayitas van a poner la traducción original, eh, que aparece pues en español, la traducción legal, ¿cierto? Yo les pongo la traducción, digamos, literal de la japonés, como si leyéramos esta frase, ¿cierto? Entonces dice, antes que cualquier cosa, ¿cierto? Dios nos dice, ante algún pedido del carpintero, en primer lugar lo dejaré a él a cargo. Bueno. Entonces dice ichi ni. Ichi es uno, ¿cierto? Ichi ni, lo primero. Daiku no, del carpintero, ¿cierto? No quiere decir del, ¿cierto? Del carpintero. Ukagai ni. Ukagai quiere decir petición. Y entonces aquí es donde en el himno sale el abanico. Resulta que en la época donde Oyasama aún estaba en cuerpo presente, eh, existía el Sasuke del abanico. Entonces hacían, digámoslo, como adivinación, pues entre comillas, eh, por medio del abanico. Entonces, las personas que recibían el Sasuke del abanico, que no era un abanico como este, pues definitivamente, lo que hacían era invocar a Dios y hacerle preguntas y Dios respondía a través del abanico. Entonces, dependiendo de cómo se moviese el abanico, él respondía. Entonces, por eso aquí cuando diga Ukagai siempre se saca el abanico en el himno. Y es porque es la consulta del abanico como tal, ¿cierto? En nuestro caso, ahí vamos a escribir porque ya ese Sasuke del abanico no se volvió a entregar porque se empezaron a hacer malos usos de él. Entonces, vamos a poner cualquier petición que se haga en el Jiva será concedida. Ya no se tiene como esa oportunidad de hablar directamente a través del abanico con Dios, sino que nosotros al venir al Jiva, pues podemos simplemente hacer cualquier petición y pues se nos será concedida. De hecho, muchas personas lo que hacen es utilizar a personas como yo, que vivimos cerca al Jiva, para, para pedirnos algo. Entonces simplemente ve a orar por tal persona y pues obviamente yo con mucho gusto lo haré. Listo. Nanika no kotomo, cualquier cosa que se presente. Nanika es cualquier cosa, ¿cierto? Cualquier cosa que haya, ¿cierto? Makaseoku, se lo encargo. Entonces, en este caso, cuando ahí en el segundo verso, en la segunda palabra, ven que Daiku no dice Iso Iburi. Bueno, Iburi-san, Iburi-sense, el señor Iburi era conocido como Honseki. Él fue como la mano derecha de Oyasama. Todo el tiempo le estuvo, pues desde que entró a Tenrikyo, ¿cierto? Desde que recibió la fe y tuvo diferentes tipos de sanación por parte de Oyasama, de su esposa. Él pasó a ser parte, a vivir en la residencia y a estar con Oyasama todo el tiempo y era como quien estaba todo el tiempo al lado de ella, tanto era como una asesoría, ¿cómo se dice? Bueno, de ambos, ¿sí? O sea, ella le consultaba muchas cosas y él a ella le consultaba muchas cosas. Él fue la primera persona que recibió el Sasuke del abanico y pues después de que Oyasama ya no estaba de cuerpo físico, ¿cierto? Cuando ella partió, entonces Joseki fue quien quedó a cargo porque pues el primer Shinbashira, que era el nieto de Oyasama, no estaba maduro aún para tomar ciertas decisiones, ¿cierto? Entonces
Iburi Sensei, Iso Iburi era el encargado de continuar las cosas. Entonces, de esta manera es como que lo que quiere decir este verso en general es como antes de cualquier cosa, antes de que él se ponga como a consultar el abanico, eh, se le entrega a él, o sea, se deja a cargo a él de tomar las decisiones, ¿cierto? El carpintero debe tomar las decisiones para construir. Eso es lo que quiere decir. Bueno, futatsu. Fushigina fushin wo suru naraba ukagai tatete itsukeyo. Listo. Dice, en cuanto a la construcción del mundo del Yokigurashi, ¿cierto? Para realizar la construcción maravillosa, pregúntame antes de seguir adelante con ella. Entonces, acá hay dos indicaciones, ¿cierto? Una es, Dios le dice, el carpintero es libre, ¿cierto? Lo dejo encargado de tomar decisiones. Pero cuando ya es algo muy trascendental, que tiene que ver con la construcción del Yokigurashi como tal, entonces sí, consúltele a Dios primero, ¿cierto? Y pues eso era lo que él hacía mientras estuvo acá. Bueno, entonces, Fushigina Fushin, ya hemos visto muchas veces este término, una construcción maravillosa. Y pues es cuando se hace con las manos acá, ¿cierto? Fushin, que pues tiene referencia a la construcción. Entonces, en nuestro caso es recibir las providencias. Todo el tiempo estamos recibiendo las providencias divinas. Surunaraba, entonces, al comenzar a trabajar, literalmente significa si lo haces, ¿cierto? Ukagai tatete, otra vez, consultar la opinión de alguien, Ukagai es consultar la opinión de alguien, en este caso era consultar el abanico, y por eso vuelve y sale el abanico en el himno. El deseo de Dios. Entonces, Ukagai tatete quiere decir literalmente consultar, es como consultar el deseo divino, ¿cierto? Entonces, la voluntad divina, consultar el proyecto divino. Para poder saber qué es lo que quiere Dios con nosotros, pues es necesario preguntarle. Y Itsukeyo, pedir la recomendación. Entonces, aquí vemos el primer IMP, imperativo. Itsukeyo es, o sea, tiene que preguntarle a Dios. No es una opción, no es una elección, o sea, es una imposición. Tiene que preguntarle. Tercero, Mitsu. Mina sekai kara dandanto kitaru daiku ni nioigaki. Bueno, poco a poco se irán reuniendo desde diferentes lugares del mundo, traídos por Dios hasta el Dio, los diferentes carpinteros de la construcción maravillosa, que firmemente tienen la convicción de cumplir con honestidad la voluntad de Dios, por lo que hay que hacer Nebigake. Bueno, esto es un poco largo, esta traducción, ¿cierto? Pero está bastante completa porque entonces dice, realmente, o sea, el verso como tal dice, poco a poco se irán reuniendo desde diferentes lugares del mundo los diferentes carpinteros, por lo que hay que hacer de Omigake, ¿cierto? Entonces, obviamente en la época en la que fue escrita este himno, pues no había tantas personas, ¿cierto? En Tenrikyo, tantos fieles. Y pues como ya les he dicho varias veces, el mundo era Japón, ¿cierto? Y pues había diferentes países que eran las diferentes prefecturas o diferentes ciudades. Entonces, o sea, era una visión muy del país, ¿cierto? Muy cerrada, muy de Japón solamente. Pero pues ahorita aplica perfectamente. Hay muchísimas personas que han sido llamadas y están viniendo hasta el Jiva. Pues nosotros somos muestra de eso, ¿cierto? El hecho de que estemos conociendo la doctrina, aún sin venir a Japón o pues viniendo, es porque somos parte de esos carpinteros que estamos apoyando la construcción del Yokigurashi. ¿Listo? Entonces, una de las formas de llamar nuevos carpinteros, de que vayan llegando, pues es hacer Nebigake, ¿cierto? Entonces, uno por uno. Mina Sekai Kara. Todos desde diferentes partes del mundo. Sekai quiere decir mundo, ¿cierto? Mina, todas las personas. Kara, desde tal parte, ¿cierto? Entonces, desde diferentes partes del mundo. Dan, dan, to. Y aquí en la danza y en casi todas donde se dice dan, dan, entonces se ponen las manos al lado y lado, haciendo aquí, ¿cierto? Poco a poco, paso a paso. Kitaru daikuni. Los carpinteros que van regresando para la construcción. Ah, bueno, no les había dicho, cuando dicen daiku, es carpintero, hay un paso muy interesante que no está en ninguna otra de los himnos, y es agacharse y con la mano se traza como un hilo y se templa.
como los constructores, pues quien haya visto construir un muro o cualquier, un piso o una terraza, algo así, saben que los albañiles, esa es la palabra, los albañiles utilizan un hilo, no me acuerdo en ese momento cómo se llama, pues que es como una piolita, ¿cierto? Una peón, no, peonza no es, bueno, un hilito y tiene que estar derecho para poder construir y que quede derecha la construcción, ¿cierto? Entonces, en este himno, cuando nos agachamos, lo que hacemos es como poner la tira, ¿cierto? La piolita, el hilo, y templarlo. Entonces, los dedos vienen aquí como templándolo de manera que quedó bien. O sea, es un acto reflejo que hacen todos los constructores, pues los albañiles. En este caso, el carpintero. Entonces, siempre que dice carpintero en este himno, nos agachamos y ponemos el hilito y lo templamos. ¿Listo? Entonces, aquí también en este paso. Kitaru Daikon, entonces los carpinteros que van regresando para la construcción maravillosa, que es el Yokigurashi, ¿cierto? Nioi Kake, es esparcir la fragancia. Ya hemos hablado de esto en los himnos que son pues como específicos de Niigake. Y que pues esparcir la fragancia es esparcir la palabra de Dios. Bueno. Cuarto, Yotsu. Yoki Torio ga Arunaraba Hayaku Komotoe Yoseteuke. Listo. Dice, de entre todas las personas que se han reunido, si encuentran uno que sea excelente, y con excelente quiere decir líder, jefe, maestro, el pilar, ¿cierto? Tráelo rápidamente hasta el lugar del origen, hasta el Jiva. Entonces, ya aquí nos habla de cualquiera de nosotros, ¿cierto? Si tenemos esa habilidad, si podemos ser buenos en esta construcción de Yokigurashi, que se venga para acá, ¿cierto? Entonces dice, Yoki, en este caso, se trae aquí las manos, ¿cierto? Que sea muy bueno, que sea excelente, hábil, ¿cierto? Torio, entonces ya habíamos hablado que Torio es el maestro, es el jefe de algo, es alguien muy hábil haciendo un trabajo, pues en japonés literalmente significa como el maestro carpintero, ¿cierto? Arunaraba, si existiera, ¿cierto? Hayaku, rápidamente. Yo pongo aquí lo más temprano posible es porque en japonés hay dos formas de decir, hay dos palabras que se dicen hayaku, pero el kanji es diferente. Un hayaku quiere decir temprano, ¿cierto? Que es el de aquí. Y hay otro hayaku que es rápido, ¿cierto? Para nosotros son dos palabras completamente diferentes. En japonés son muy parecidas, a pesar de que el kanji es distinto. Entonces, en este caso, el kanji, pues que está en el libro en el cual yo me baso, pues es el de temprano, ¿cierto? Lo más pronto posible en este caso. Bueno, listo. Dice, Komoto e. Komoto quiere decir el lugar del origen, el lugar donde comienzo todo. Que entonces en este caso es el jiva, ¿cierto? Yo sé tengo que traerlo, tráiganlo, traigan a esa persona que sea buena, tráiganla al jiva para empezar a construir el Yokigurashi. Listo. Listo. Quinto. Itsutsu. Izure torio yoniniru hayaku ukagai tatete mio. Bueno, lo dije como muy gaga, pero bueno. Listo. En algún momento, para la construcción del mundo del Yokigurashi, se requerirán 4 personas que sean hábiles. Consúltenme cuanto antes. Consultar qué? Las instrucciones, los mandatos, el deseo divino, todo lo que Dios quiera, ¿cierto? Entonces, Izure significa en algún momento, a algún día, eventualmente, tarde o temprano. Dios no hablaba que en ese momento, ¿cierto? En algún momento. Entonces dice, Torio, algún maestro, ¿cierto? Yonin Iru. Y en este momento, en la danza, se sacan 4 dedos aquí al frente, ¿cierto? Se necesitan 4 personas, que ellas van a ser muy importantes. Entonces aquí les abro como las 4 personas que se necesitan. Ellas se van a nombrar más tarde en la danza, pero pues en el himno, pero pues se las va a nombrar aquí. Entonces, el primero se llama Kozaiku Torio, ¿cierto? ¿Qué quiere decir en japonés? Un buen trabajador. Eh, o sea, en el contexto de este himno, entendí que, ¿cierto? Sería como el maestro ebanista, y así está traducido en el libro, ¿cierto? El maestro ebanista. Es el encargado de las cosas pequeñas, un kosaikutorio es el encargado de las cosas pequeñas en carpintería.
en la construcción, ¿cierto? Entonces, hablando en términos de Tendikyo, ¿el qué vendría siendo, cierto? ¿Quién vendría siendo? Entonces, ahí en ese espacio vas a escribir, es quien entrena a otros a hacer Nyoigake. Entonces, la base de Tendikyo es la divulgación, ¿cierto? El hecho de que las personas vayan haciendo voz a voz, contándole a otras personas y pues la mayoría, yo creo que todos llegamos a Tendikyo gracias a que alguien nos contó que existía Tendikyo, ¿cierto? Eh, ya sea eh, realmente comprometidos a tener fieles nuevos o simplemente como una anécdota, ¿cierto? Nos lo contaron y pues aquí estamos. Pero es muy importante eso. Entonces, Kosai Kutorio es esa persona, el maestro ebanista, como sería en este himno, es quien los entrena, quien te habla tanto de hacer Noigake que pues lo terminas haciendo, ¿cierto? Bueno, está Tatemae Torio. Entonces, en japonés significa que es una persona pública, es una persona muy importante. De hecho, Tatemae es un término, perdón, pensé que estaba temblando. Tatemae es un término que se utiliza para referirse a un lenguaje especial que se utiliza para hablar con personas que uno no conoce. Es como lo que nosotros diríamos hablar muy diplomáticamente. Eh, Como que utiliza las palabras correctas como para no entrar en debate, ¿cierto? Los japoneses son bastante expertos en usar el tatemae, pero en este caso es eh, el maestro constructor, ¿cierto? En términos de técnica. Tatemae es la persona que construye, porque también tateru se refiere a construir, ¿cierto? Pero el kanji que aparece en el libro pues, en el que yo me baso para hacer estos videos y estos módulos, el kanji que aparece es el de persona pública. Listo. Bueno, entonces, en cuanto a técnico y a la traducción que aparece literalmente del himno en el Mikagura Uta que tenemos en español, entonces se refiere al maestro constructor. Y entonces, ¿esta persona quién es? Quien lo observa todo. Y pues obviamente una persona que se dedique a cargos públicos necesita observar todo, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿quién es el entendikyo? Entonces ponemos aquí el que arma grupos con las personas que enseñan. El que arma los grupos con las personas que enseñan. Entonces, aquí hay diferentes agrupaciones, ¿cierto? Hay como una jerarquía interna en Tendikyo y pues aquí las vamos viendo, ¿cierto? Entonces, quien va armando esos grupos, entonces sería el Tatemaetorio. Bueno, sigue Kannatorio. Kanna significa literalmente el cepillo, ¿cierto? El cepillo de carpintería, el que sirve, pues no sé si lo conocen, que parece como un zapato y tiene una hoja eh, debajo. Bueno, yo conocí un cepillo hace muchos años cuando mi abuelo era carpintero y pues era así, el zapato, como un zapato, ¿cierto? Con una hoja bien afilada y pues con eso cepillan la madera, ¿cierto? Entonces es para cepillarla como tal. Y entonces sería el maestro del cepillo, que es el que da acabado, ¿cierto? El que deja pulido la madera, ¿cierto? Entonces, en el himno como tal, el cannatorio es traducido como el maestro del cepillo, el del cepillo. Y pues en Tendikyo, entonces vendría siendo el que pule la fe. Entonces pueden ser nuestros reverendos, los daikokaichos, o sea, las personas que siempre están pendientes de nosotros y de estarnos puliendo la fe como tal. O sea, de todas las preguntas que tenemos como humanos que no entendemos, entonces como que ir organizando eso, listo. Y finalmente está el arakitorio. Araki significa literalmente como la corteza de la madera, ¿cierto? El himno está traducido como el maestro maderero. Y pues entonces es el que va a buscar dentro de las montañas, o montaña adentro como está traducido en el Mikagura Uta. Solo que en japonés dice Yama no Naka, o sea, es como dentro de la montaña. Dentro de las montañas se refiere a las personas que no tenemos, perdón, que no tienen fe, que no conocen Tendikyo, ¿cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, continuando entonces, ahí ya vimos quiénes son las cuatro personas. Listo, Hayako, otra vez rápidamente. Ukagai, entonces vuelve y sale el abanico. Consultar las instrucciones, mandatos, el deseo divino, ¿cierto? A eso se refiere siempre. Tate temiyo, entonces consúltenme. Y aquí vuelve a aparecer imperativo.
dice que para estas 4 personas, entonces van a requerirse 4 personas, pero cuando lleguen consúltenme antes, ¿cierto? Entonces, ¿qué me deben consultar? ¿Cuál es el deseo de Dios para poder que estas 4 personas pues hagan su trabajo correctamente? ¿Listo? Bueno, sexto. Mutsu. Muri ni koito wa iwan dena. Izure dandan tsuki kurude. Bueno. En cuanto a acelerarse a construir el mundo de Yokigurashi, dice, no voy a decir que lo hagan forzosamente, perdón. De todos modos, tarde o temprano, poco a poco, escuchando la palabra de Dios a este camino llegarás. Listo. Entonces, ¿qué dice? Literalmente dice que Dios no va a hacer que nadie venga aquí forzosamente, sino que poco a poco, mientras escuchemos la palabra de Dios, vamos a llegar al camino correcto. ¿Listo? Entonces, bueno, dice, muri ni koito wa. Bueno, muri quiere decir imposible. Aquí hay una expresión que es muy usada, que es muri shinaide, no haga imposible, se traduciría literalmente, pero pues realmente es como no se esfuerce de más, no haga cosas que no son necesarias, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si tiene gripa, pues no se ponga a hacer ejercicio, no se vaya a trabajar, o sea, tiene que descansar el cuerpo, ¿cierto? Como ese tipo de cosas. O si tiene dolor muscular, pues no se ponga a levantar cosas, ¿cierto? No haga excesos innecesarios, es ese tipo de expresión que es muy bonita porque se le dice a una persona para no preocuparla. Pero en este caso, Murini, entonces sí quiere decir, es como no hacer como esfuerzos extraños para venir acá. O sea, tarde o temprano vas a estar aquí, ¿cierto? Entonces, dice que Dios nunca te va a obligar a venir al Jiva, ¿cierto? Y Wandena, no lo diré, Él nunca va a decir que tienes que venir aquí obligatoriamente. Dice Izure, que quiere decir tarde o temprano, ¿cierto? Dan, dan, poco a poco, paso a paso. Entonces dice, Tsuki Kurude, vas a llegar. Listo, entonces aquí también hay una anotación que está en el libro, dice, en la víspera de venir al Jiva, habrán señales en forma de enfermedades o problemas que ocurrirán de un modo natural. Muchas personas que hemos podido venir aquí hemos tenido un suceso extraño, alguna enfermedad o algún problema. Dios se presenta siempre de ese tipo de dos formas, ¿cierto? Ya sean enfermedades o ya sea problemas que tengamos, pero pues parece un curso normal de las cosas, pero pues esas cosas van a estar ocurriendo para que puedas llegar aquí. Entonces es bastante interesante esta frase. Listo, seguimos con el 7. Dice, Nanatsu, nanika mezurashi kono fushin, shikaketa kotonara kiriwanai. Listo. Dice, no hay nada tan maravilloso como esta construcción. Cuando comience, no será suspendida. Bueno, dice, nanika. Nanika es como cualquier cosa, ¿cierto? Pero en este caso es, no existe nada, ¿cierto? No hay nada, no hay nada. Mezurashi quiere decir maravilloso. Kono Fushin, que esta construcción, ¿cierto? Se trata de ayudarnos mutuamente, pues básicamente. Shikaketa kotonara. Kotonara, al comenzar, cuando comience, ¿cierto? Shikaketa. Y aquí tenemos un paso nuevo y es porque se pone la mano así y se golpea, ¿cierto? Acá adentro. Shikaketa kotonara. Esto quiere hablar de el comienzo de la construcción, ¿cierto? El comienzo del mundo de Ryokigurashi. Listo. Kiri wanai. Kiru quiere decir cortar. Wanai quiere decir no se va a cortar. O sea, no hay manera de parar lo que ya empezó. Entonces, Tenikyo ya arrancó y arrancaba cuando, bueno, al final del himno, pues está muy claro, cuando todos los carpinteros se reúnen, arranca. Y ya no va a tener fin, ya arrancó, ¿cierto? Ya cuando se reúnen los carpinteros, arranca. Entonces es importante tener eso claro. Perdón por las vueltas. Bueno, Yatsu, 8. Yama no nakaeto yuku naraba, araki torio tsurete yuke. Bueno, cuando vayas montaña adentro, entonces aquí les explico esto, la tierra de los no creyentes, a propagar la fe en la tierra sin fertilidad para cultivar, lleven al maestro maderero,
que es quien tiene el vigor del espíritu pionero. Entonces la intención será cada vez más fuerte. Bueno, esto es un poco largo, pero bueno, nos dice, Yamanonaka eto, ¿cierto? Con eto, perdón el acercamiento. Bueno, Yamanonaka eto quiere decir, cuando vaya, quiere decir hacia, o sea, es una partícula que se pone a los verbos de continuidad, ¿cierto? Cuando vas hacia alguna parte, o vienes hacia alguna parte, o regresas a alguna parte. Entonces, cuando vayas, montaña adentro, cuando vayas, allá. ¿Y qué es la montaña adentro? La tierra de los no creyentes. Y pues lo tomen como la tierra sin fertilidad, donde no está pasando nada, pues porque no se conoce a Dios, ¿cierto? Entonces, cuando vayas hacia allá, Yuku Naraba, si fueras a ir, ¿cierto? Yuku quiere decir ir, es con el kanji de ir. Arakitorio, entonces aquí viene el primer maestro. Ya hablamos de los 4 maestros en 2 versos anteriores. Y aquí entonces sale el primero, Arakitorio, ¿cierto? El maestro maderero. Es el líder que hace el trabajo más pesado, porque es el que va a buscar fieles, es el que hace el Nyoigake como tal, o sea, somos todos los fieles que estamos hablando de Tenrikyo de alguna manera a las personas. Y si somos Yogoku, pues quienes nos ofrecemos a hacerles Azuki a alguien y así, ¿cierto? Entonces, es el trabajo más pesado porque es enfrentarse a personas que no tienen conocimiento o que no son creyentes o que no les interesa o que pues pertenecen a otra religión obviamente y tienen otra creencia, entonces es un poco complejo. ¿Listo? Tsurete yuke. Llévenlo. Y aquí aparece otro imperativo. Cuando vayan a hacer ese trabajo de Nyoigake, lleven a una persona que esté clara en los términos, en las cosas, y hagan Nyoigake con esa persona, ¿cierto? De esa manera va a ser muchísimo más fácil. Entonces, a eso también se refiere esto. Listo, 9. Kokonotsu. Kore wa Kozaiku Torio ya Tatemae Torio Korekan. Aquí nos están nombrando a los otros 3 maestros, solo que es tan rápido que no se nota, pero ya les voy a explicar. Dice, después del maestro maderero, ¿cierto? El que se habló en el verso 8, estos son el trabajo del maestro ebanista, que es quien nos explica detalladamente la palabra de Dios. Después, el trabajo del maestro constructor, que es el que organiza todo en uno solo, el constructor. Y después está el trabajo del maestro del cepillo, quien le asigna un papel a cada persona que va llegando. Estas son otras funciones que tiene pues en Tenrikyo estos maestros, ¿cierto? Entonces, core wa quiere decir estos son. Core realmente se refiere a aquello, a eso, ¿cierto? A algo que está muy cerca. Entonces está el primer maestro, Kozai Kutorio, el maestro ebanista. Y aquí se hace otro paso y es aquí, ¿cierto? Se hace aquí con el dedo. Entonces realmente es como la herramienta que utiliza el ebanista, o sea, quien trabaja la madera, ¿cierto? Raspar. Entonces, con este símbolo estamos mostrando al ebanista. ¿Listo? Y es el líder del trabajo con más detalle. Entonces, el trabajo más pesado es el del araquitorio, que es el que sale a buscar, ¿cierto? A divulgar, a hacer el Nyoigake. Luego está el ebanista, que es el que tiene más detalle, o sea, es quien afina las cosas, ¿cierto? Luego está Tatemae Torio, que es el maestro constructor, y entonces es constructor y en el himno entonces se hacen las manos aquí, ¿cierto? Tatemae es quien construye. Entonces es el líder que sabe todo sobre construcción. Entonces él sabe la palabra, sabe bastante de la doctrina y pues entonces es quien apoya esa construcción. Y luego está Core, quiere decir esto, ¿cierto? Además entonces está Kanna y entonces es cuando, perdón, me muevo aquí un poquito, se mueven las manos aquí y entonces es como ese mismo movimiento del cepillo puliendo la madera, ¿cierto? Que es el que da los toques finales. Entonces, esos son los 4 maestros. Listo. Y listo, 10. O como dice en japonés, 10. Todo. Konotabe ichiretsu ni daiku no nin mo soroi kita. Listo. Finalmente, esta vez, todos los carpinteros se han reunido simultáneamente. A partir de este momento, la construcción del mundo ha comenzado. Bueno, este himno fue el último que escribió Yasama. Ya en la introducción pues vimos como los tiempos, ¿cómo se dice?
de años pues en los que se escribieron. Y cuando se dice Konotabi, entonces se refiere a esta vez, ¿cierto? En este momento. Entonces se refiere cuando se cumplieron los 50 años del Hinagata de Oyasama, es decir, la vida modelo. La primera vez que se reunieron todos los carpinteros, por decirlo así, fue justamente cuando fue el de Naoshi de Oyasama, cuando ella ya partió para renacer. Bueno, cuando, sí, ustedes me entienden. Al cumplirse los 50 años de Hinagata. El Hinagata, la vida modelo de Oyasama, dura 50 años desde el momento en el que es el Rikyo, como se llama, en 1838, cuando comienza Tenikyo, hasta ese 26 de enero en el que ella fallece, pues su cuerpo ya no está. Todos esos 50 años se llaman la vida de Oyasama y pues eso también lo vamos a ver después, es el Hinagata, perdón, la vida modelo de Oyasama. Entonces, eso también los veremos ya después, esos módulos. Pero entonces, en el capítulo 10 del libro de la vida de Oyasama pueden leer justamente cuando el capítulo se llama Abriendo el portal, eh, cómo es la primera vez que se reúnen todos a danzar el Mikagura Uta y pues cuando terminan de danzarlo, cuando terminan de tocar, Oyasama alcanza a escuchar todo y pues ahí es donde ella ya fallece, ¿cierto? Entonces es muy interesante porque pues este himno de alguna manera relata pues como eso. Entonces listo, con Otavi, entonces en esta vez, ¿cierto? Ichiretsuni, todos juntos, en simultáneo. Siempre había habido como enseñanzas del Mikagura Uta y ensayos de los himnos, de los instrumentos, pero nunca se habían podido reunir todos juntos. Pero esta vez, todos juntos, en simultáneo, se reúnen, ¿cierto? Dai Kunonin, todos los carpinteros. En este caso habla de Iso Iburi, ¿cierto? Iburi Sense estaba ahí, listo. Y todos los encargados que son como carpinteros, todas las personas, no, Daiku no nin, no nin hace referencia a el número de personas necesarias, no, no hace referencia a 10 personas, 7 personas, 8 personas, no, o sea, no nin quiere decir el número de personas necesario para algo que se tenga que hacer. En este caso, entonces, en ese momento se reunieron los que eran necesarios, listo. Soroi kita, entonces se completaron. Soroi quiere decir completarse. Entonces, yo ya creo que ya les había dicho eso en otro himno. Cuando llegan las personas, por ejemplo, somos un grupo de 20 personas, hace falta una. Bueno, ¿cuántas hay? 19. ¿Quién falta? Tal persona. Cuando llegan, listo, Soroeta. Ya nos reunimos, ya nos completamos. Entonces, este último verso hace alusión a ese momento en el que todos se completaron y se pudo danzar todo el Mikagura Uta completo. Se pudo tocar y fue súper importante. Y fue muy importante además porque no solo danzaban hombres, sino que es que también danzan mujeres y tocan instrumentos mujeres. Y es de las muy pocas religiones, pues, o podría decir la única, porque no tengo conocimiento ahorita además, en el que las mujeres tenemos participación en la misa, pues digámoslo así, en la ceremonia como tal. Entonces, eso lo hace muy importante, muy interesante y y bueno, aquí termina mi Hagura Uta. Obviamente nos falta todo lo que se les dejan y el Yorozuyo y el Otsutome, así que vamos a ir despacio a partir del año entrante. Un muy feliz año para todos, espero que estén muy bien y bueno, acá sigamos. Cualquier pregunta, ya saben por dónde encontrarme. Un abrazo, felicidades, que estén muy bien. Chao.